Voy. Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibisteis, da de gracia. El día de hoy, como siempre, su servidor John Pirela y mi amado hermano Fran Rivero. Amén, mi hermano John. Aquí estamos una vez más por la misericordia del Señor. Hoy con un tema súper interesante, ¿no? Siguiendo la serie de la Trinidad y las herejías que la rodean o que la atacan, mejor dicho, hermano John. A eso se le llama técnicamente como herejías trinitarias, ¿no? Así se le llama. Como también hay las herejías cristológicas, que bueno, en un momento dado deberíamos agarrar un segmento únicamente para eso, ¿verdad? Pero hoy, queridos hermanos que nos escuchan, Dios les bendiga. Espero que todos tengan oídos para oír, que Dios les pueda dar un corazón sediento de la palabra del Señor, que Dios les pueda conceder entendimiento, para que todo lo que se diga hoy sea de provecho. Ustedes puedan discernir lo bueno, desechar lo malo y aprender y crecer juntos, ¿verdad, hermano John? Juntos en lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, en lo que es el conocimiento de la doctrina cristiana tradicional. Doctrina cristiana que tiene casi 2000 años ya, hermano John. La iglesia cristiana, la iglesia que Cristo fundó, ha sido trinitaria desde su principio y hoy vamos a seguir afirmándolo, hermano John. Amén, amén, amén. El día de ayer, en el segmento pasado, hermano Fran, estuvimos hablando acerca de una de las primeras herejías que surgió de las herejías trinitarias, y fue el docetismo. El docetismo, recordamos, el docetismo decía que Jesús no tenía un cuerpo real, sino que solo parecía un ser humano. Ellos utilizaban la palabra dokein en el griego, que significa parecer. Según ellos, Jesús no sufrió ni murió en verdad, porque lo divino no podía unirse con lo material. Y esto fue refutado por mi hermano Frank y por mi persona con la Biblia el día de ayer, pero en el comienzo de la iglesia, cuando esta doctrina, cuando esta herejía surgió, el mismo apóstol Juan la refutó, y por esto es que viene la palabra de Juan cuando dice en primera de Juan, capítulo 4 de 2 al 3, que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, versículo 14, él hace énfasis de que el verbo que era Dios se hizo carne. El libro de Hebreos también dice que él también participó de carne y sangre. Los apóstoles y la primera iglesia haciendo énfasis que Cristo había venido en carne, que fue completamente hombre. Ahora, si usted quiere analizar bien y no escuchó la enseñanza de ayer, del segmento pasado, puede ir a YouTube y buscarnos como Discipulado de Gracia, John y Frank. Ir a la serie de la Trinidad y en el capítulo 2 puede escuchar la serie acerca del docetismo. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca, hermano Frank, de lo que es el adopcionismo y el modalismo. Y esto es muy importante. Yo creo que de todas las doctrinas que hemos estado hablando, de la herejía, estas son las dos, para mí, hoy en día más importantes en cuanto a esto de la Trinidad, porque son los que en nuestros días están creciendo más, están haciendo más daño. Y lo peor de todo es que estas personas están evangelizando dentro de las iglesias cristianas a los cristianos que ya han tenido una fe en la Trinidad. Y ellos están sacando al pueblo cristiano de su fe trinitaria a una fe herética, a una herejía trinitaria. Y es lamentable, y yo creo que es de suma importancia para todo cristiano, porque ellos mismos en sus enseñanzas expresan que los trinitarios
no somos salvos, que no somos hermanos en Cristo. Y cuando una secta se atreve a decir algo como esto, hermano, es de poner suma importancia, cuidado, caminar con precaución en medio de estos hermanos. Se podría decir que hermanos porque entre ellos, yo creo, hermano Frank, que hay muchos cristianos que han sido movidos de su doctrina trinitaria por debilidad doctrinal, porque no tienen un amplio conocimiento teológico, pero creen en su corazón que Cristo es su Señor, que Dios les levantó de los muertos. Ellos creen que serán salvos por Cristo, y Dios en su misericordia sabe cómo tratar y sabe cómo librar al justo Lot en medio de esta perversión doctrinal. Entonces no me atrevería a decir que todos ellos no son salvos. No, Dios conoce a los que son suyos, pero es importante que nosotros le demos prioridad a esta enseñanza que vamos a dar, hermano, y que como los hermanos de Berea, usted con papel y lápiz y una Biblia, preste atención a lo que se va a hablar. Preste atención. Y sepa también diferenciar, porque vamos a estar hablando acerca de los unicitarios y de los unitarios. Estos dos son pentecostales que están bajo el paraguas del unitarismo, pero son dos doctrinas distintas y que las dos niegan la Trinidad. Vamos a empezar con el adopcionismo, que son los unitarios. Adopcionismo igual a unitario. Y el modalismo igual a unicitarios. Entonces, repito, adopcionismo, unitario. Y modalismo son los unicitarios. Comenzamos, hermano Frank, hablando acerca del unitario, del adopcionismo. Amén. Que surgió en el siglo Amén, II, hermano. siglo III, la herejía del adopcionismo, 190, 200 después de Cristo. Los que enseñaban esta herejía Amén. decían que Jesús fue solo un hombre común, hijo de María, que vivió de manera santa y obediente. Según ellos, Dios lo adoptó como hijo en su bautismo, y otros dicen que cuando resucitó es que fue él adoptado como hijo. Ellos utilizan el Evangelio de Marcos, el bautismo de Cristo, para enseñar esto, y utilizan Romanos capítulo 1, versículo 4, para enseñar que fue en la resurrección. Lo cierto es que tienen un error doctrinal terrible. Ellos negaban que Jesús existiera eternamente con el Padre, y la Biblia enseña lo contrario. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. En el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero ellos reducen a Jesús a un simple hombre muy bueno, pero no lo aceptan como un verdadero Dios, hermano Frank. Así es, mi hermano John, y una vez más citando las escrituras. En el Evangelio, cuando Jesús le dice a los saduceos que preguntan erróneamente que qué se haría, ¿no? Si una mujer tuviera 7 esposos, ¿qué pasaría con ella en el cielo? Es un argumento falaz que estaban usando los saduceos para ponerle tropiezo al Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús les responde de esta manera: ustedes erran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y eso es en gran manera, hermano John, lo que sucede con estas herejías que se dieron en los primeros siglos
pero que hoy en día, después de tantos ataques a la teología liberal, una vez más han salido a flote. Vemos, por ejemplo, que los unicitarios y muchos de los unitarios son denominaciones que parten del siglo XX, o sea, siglo pasado, inicios del siglo pasado. Entonces, partiendo de ahí, comienza cuando se ignoran las escrituras y el poder de Dios. El error comienza cuando una persona ignora que Cristo, desde el anunciamiento que se le da a María, sería llamado Hijo del Altísimo. O sea, este hijo venía por obra del Altísimo desde antes que naciera. O sea, no se puede decir que fue adoptado después. Ya partiendo del anunciamiento que se le da a María, sin necesidad de recurrir a más argumentos, ya se da por falsa tal doctrina, hermano John. El adopcionismo, como ya lo adelantó el hermano John, que nos dice que Cristo fue un hombre que vivió de tal manera que en un momento dado Dios lo adoptó como hijo. Lo adoptó en su bautismo o posiblemente en su resurrección. Entonces, la Biblia afirma que la mera llegada de Cristo o la mera encarnación de Cristo ya fue anunciada por profetas, fue anunciada por un ángel, fue anunciada como que él sería el Hijo del Altísimo. Entonces, ya partiendo de ahí estamos mal. Pero siguiendo, la escritura nos dice que Cristo fue enviado por Dios, como nos dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Hijo vino enviado, ¿verdad? A semejanza de hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, la Biblia afirma rotundamente que Cristo no fue adoptado en un punto, sino que es hijo eternamente, ¿sí? Como también lo afirma Hebreos, también lo afirma Miqueas. Este, que es Cristo, ha sido encarnado, como también lo dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El gran misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne. Y este es Jesucristo que se manifestó en carne. Entonces, si nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, ahí vemos que este verbo, el que se ha encarnado y habitó entre nosotros, como bien lo dice Juan, se está refiriendo al Hijo, el cual era en forma de Dios antes de encarnarse. Entonces, no hay manera, hermano John, para permitirle a un unitario que diga que Cristo fue adoptado en un momento dado, como de pronto lo dirían los musulmanes, ¿sí? Que fue un buen hombre, fue un buen profeta, pero hasta ahí. O como lo diría un testigo de Jehová, que fue un buen hombre, pero hasta ahí. No es que era Dios, era una criatura menor. Y a veces los hermanos cristianos suelen ser muy suaves con este tipo de personas, en el sentido de que lo admiten como si fuera un simple error más. Y la verdad es que no, es un error que atienta directamente contra la salvación, contra la expiación por los pecados, porque te manda simplemente a seguir el ejemplo de Cristo. Esto es lo que dice el adopcionismo, que sigamos el ejemplo de Cristo para que seamos salvos. O sea, que caminemos como Él caminó y seamos salvos. Pero esto es una petición imposible, ya que Cristo fue perfecto y caminó en perfección, porque Él también era Dios. Entonces, Él pudo cumplir, satisfacer la ley completamente, porque sí, efectivamente era completamente hombre, pero también era completamente Dios. De aquí que se deriva el concepto de la unión hipostática, el cual podríamos tocar en otro programa. La unión hipostática nos dice que en Cristo, en esa persona, habitaron dos naturalezas. Una era la naturaleza divina y la naturaleza humana. En su naturaleza humana, aunque no podemos dividirla, simplemente hacemos una distinción. Sí, Cristo sintió sed, sintió calor, sintió hambre, pero como Dios ha sido el Espíritu eterno. Entonces, sin hacer una separación, simplemente una distinción, en Cristo habitaron sin mezcla y sin confusión dos naturalezas. Y eso es algo que la iglesia ha confesado desde siempre. Por ende, o sea, confirmamos que el adopcionismo es una doctrina errada, herética, que no debería ser adoptada, valga el juego de palabras, por la iglesia cristiana. Debería ser rechazada completamente. Representada por Teodoto de Bizancio y más tarde por Pablo de Samosata, lo pueden investigar, fueron herejías condenadas por la iglesia.
La iglesia de hoy, hermano John, necesita urgentemente conocer la historia de su fe, de la cristiandad. La iglesia de hoy, el pueblo evangélico de hoy necesita urgentemente conocer nuestra historia. ¿Qué es lo que ha creído la iglesia cristiana por casi 2000 años, hermanos? No podemos pretender pararnos hoy en el siglo XXI y simplemente tomar las escrituras e interpretarlas como se nos venga en gana y decir, bueno, estoy haciéndolo bien. A expensa de milenios, de teología, de tratados, de tantas cosas y queriendo vivir una fe en un soloísmo bíblico. No, porque yo entiendo que esto aquí es así y es así. ¿Sí? Cuando estamos separados por milenios de la cultura en que fue escrito el Nuevo Testamento, cuando estamos separados por una sociedad muy distinta, una cultura muy distinta, una filosofía muy distinta de cómo concibieron y vivieron en los primeros siglos nuestros hermanos. Entonces, el adopcionismo es una herejía que se da por causa de errar en el conocimiento y el poder de Dios, en el conocimiento de las escrituras y en el poder de Dios, conocer el poder de Dios. Así como erraron los saduceos, así yerran también los testigos de Jehová, los musulmanes y muchas veces los hermanos evangélicos, adoptando estas herejías y estos errores como si fueran doctrina o dogma de fe real, hermano John. Amén, amén. Y no, es lamentable porque uno escucha hablar a estos hermanos y ellos creen que tienen la doctrina de Cristo de los apóstoles más antigua y reservada por la iglesia original, la verdadera. Y hermano, esto es una doctrina, esta doctrina de los unitarios, de los adopcionistas, viene del final del segundo siglo, del siglo II. Teodoto de Bizancio. Él era el que decía que Jesús fue adoptado en su bautismo. Pablo también, Pablo de Samosata, el obispo de Antioquía, en el 260, enseñaba que Jesús era solo un hombre inspirado por la palabra, pero no el verbo eterno del que hablaba Juan. Y esto fue defendido a capa y espada, hermano. Fue defendido doctrinalmente por la iglesia del Señor y los tildaron como hereje. Fue una herejía refutada y aplastada por la sabiduría de la iglesia del segundo y tercer siglo. Ireneo de León fue uno. Ireneo de León en el 202. Él, en su obra contra la herejía, refuta estos errores. Y él utilizó el texto de Juan capítulo 1:14 para enseñar que Cristo es el verbo eterno hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él enseñaba que Jesús, que solo Cristo, siendo Dios, podía salvarnos. Si Cristo no era Dios, la iglesia demostraba que si Cristo no era Dios, nadie podía ser salvo. Tenía que ser completamente Dios y completamente hombre. Y estoy hablando, hermano, de Ireneo de León en el 202. Aquí no existía la Iglesia Católica Apostólica Romana. No existía, porque una de las cosas que ellos utilizan para engañar a los evangélicos que no estudian la historia, que no se preocupan por investigar la historia de la iglesia, estos cristianos que creen que la iglesia nació cuando ellos se convirtieron, que ignoran la historia, son fáciles para ellos. Porque ellos le dicen, no, esa doctrina de la Trinidad, eso es algo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Primero y principal, en cuanto a esto que dicen ellos. Ireneo de León, que refutó en contra de estos herejes,
o Tertuliano en el 220, aunque Tertuliano se enfocó más en contra del modalismo, del que viene ahora, pero también rechazó el adopcionismo y recordaba que Cristo es eterno y no un simple hombre adoptado. Esta gente, el tiempo de Tertuliano, el tiempo de Ireneo de León, la iglesia todavía estaba siendo perseguida, los mártires estaban siendo perseguidos, estaban muriendo. Mire, Tertuliano dejó en una de sus cartas y dijo, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Porque él decía, mientras más matan, más salen. Y eso fue en el siglo II, principio del siglo III, que fue un periodo de persecución intermitente en el Imperio Romano. Tertuliano vivió en Cartago, lo que hoy es Túnez, durante los reinados del emperador como Séptimo Severo, por ejemplo, en el 193-211, y este hombre efectivamente persiguió a los cristianos y a los judíos, los persiguió, los mataba. Por eso en su obra apologética se llama Apologeticum. Tertuliano defiende la fe de los cristianos y dice esa famosa frase, que la sangre de los cristianos era la semilla de los cristianos. La sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Eso por una parte. Cuando ya la iglesia defendía la Trinidad y esta doctrina de los unicitarios, ellos la tildaban como herejía y la rechazaron y la aplastaron por las palabras de los apóstoles. Cuando ellos hicieron eso, no existía la Iglesia Católica todavía. La Iglesia Católica nace en el 313, en adelante, por ahí es que empieza. Y lo otro es que si la Iglesia Católica dice una verdad, por ser la Iglesia Católica va a dejar de ser verdad. No, están equivocados, hermano. La Iglesia Católica dice que hay un solo Dios en tres personas, y eso es verdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso es verdad. La Iglesia Católica y los protestantes confirman que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, y eso es verdad. Que Cristo murió y resucitó, también lo aceptan y lo creen, y eso es verdad. La Iglesia Católica reconoce que la Biblia es inspirada por Dios y es infalible en lo que enseña, y eso es una verdad. La Iglesia Católica dice que Cristo va a venir. Cree en la resurrección de los muertos, en el juicio final, en la vida eterna para los salvos. Y eso es verdad, aunque en otras cosas estén descarriados, tengan más tradiciones que Biblia, porque ellos digan algo, por ser ellos, no lo convierten en mentira. Hermano, la verdad es la verdad en la boca de quien sea. En la boca de quien sea. La verdad es la verdad. Y la Iglesia Católica y los protestantes, cuando se dividieron de la Iglesia católica, ninguno de los dos grupos, ninguno rechazó la Trinidad. Porque es que es irrechazable. Es irrechazable. Ahora, ¿cuándo resurgió esto? En el siglo XVI y XVII, un tal Fausto y Leilo Socino en Polonia, lo que es el socinianismo, pero esto no agarró tanta fuerza como la que vemos hoy en día. Ellos negaban la Trinidad, que Dios es una sola persona, que todo es el Padre, decían ellos. Negaban la preexistencia de Cristo. Ellos decían que Jesús no existía antes de nacer María. Que Jesús fue un hombre perfecto, modelo moral, ok. Una belleza, hay que seguirlo porque fue un hombre bonito. Caminó de manera correcta en esta tierra. Ellos negaban la deidad de Cristo. Negaban la expiación sustitutiva. ¿Quiénes refutaron a estos hombres? Juan Calvino y los teólogos protestantes.
en Heidelberg, en el Westminster. Y los versículos claves que ellos utilizaron para refutar esta herejía fue Colosenses 1, 16 al 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas y en él subsisten. O sea, Cristo es el origen de todo y no es que sea parte de la creación. Él es el que sostiene y por él se mantienen unidas, tal y como lo dice Pablo. Ahora, hermano Fran, yo quiero hablar de los textos que ellos sostenían, que ellos sostienen hoy en día, los unitarios, los unitarios, los recién salidos del siglo pasado para acá. Estos unitarios, hermano Fran, utilizan, Ok. por ejemplo, Juan, capítulo 14, 28, donde Los Jesús dice, Jesús. sí, sí, no, estos no son los solos Jesús. Ok. Estos son sí, porque los solos Jesús son del siglo pasado, estoy confundido. Ujú. Estos son los unitarios del siglo XVI, XVII, pero ellos todavía existen hoy en día, los unitarios, los Claro. unitarios. Ellos dicen que Jesús no es Dios completamente. De hecho, hoy escuché en un live a uno de ellos diciendo que Jesús era Dios, sí, pero era un Dios como Moisés, porque Dios le dijo a Moisés, tú serás Dios para Faraón. Y en otras partes también dice Jesús, dioses sois. O sea, Jesús era un Dios como esos dioses chiquiticos, como los hombres, negando completamente el resto de las escrituras que afirman que Cristo es igual a Dios, en forma de Dios, y el sentido griego de la palabra es que es de la misma esencia, cosustancial con el Padre y el Espíritu Santo. Y ellos, hermanos Fran, utilizan Juan 14, 28, donde dice, el Padre es mayor que yo. Jesús dice eso. Y esto es una mala interpretación. Dice que si el Padre es mayor, entonces el Hijo no puede ser Dios. Y la respuesta correcta a este disparate doctrinal, y me perdonan, no quiero ofender a nadie, pero es que ellos tratan con mucha severidad la Trinidad y hablan con mucha autoridad, sin fundamento, y uno debe responderle como corresponde su respuesta. La respuesta correcta a esta interpretación errada es que Jesús está hablando de su estado de humillación durante la encarnación. Y eso lo explica Pablo en Filipenses 4, 6 a 8, cuando habla de la kenosis, del despojo de Cristo cuando se hizo hombre. Porque él como hombre se sometió al Padre, pero en esencia es igual a Dios. Y usted puede ahí tomar su Biblia y ir a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, donde dice, el cual siendo en forma de Dios, morfet, el griego, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí esta palabra, forma de Dios o siendo igual a Dios, no está hablando de una forma como nosotros la interpretamos en el castellano. No está hablando de que, esta Biblia tiene forma cuadrada o esta mesa tiene forma redonda. No. Está hablando no de algo externo, sino que es algo similar, igual, perfectamente igual. Por eso Filipenses dice eso. Y Pablo confirma esto que enseña en Filipenses cuando dice que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces Cristo no fue cualquier hombre, no fue cualquier hombre. Hermano Fran, Sí, mi hermano John, o sea, reitero, ¿por qué? ¿Por qué quiero ser reiterativo en esto? Porque la mayoría de
estos hermanos o estas personas que caen en este tipo de herejías trinitarias tienden a ser o creerse partidarios de que ellos son bíblicos, de que ellos están entendiendo bien la Biblia, de que ellos están usando la Biblia literalmente como dice, la están interpretando tal cual está, sea unitario o unicitario. Ellos tienden a jactarse de esto, pero es que yerran ignorando las escrituras, ignoran las escrituras. Cristo no pudo ser adoptado en ningún momento, porque es el Hijo eterno, es el Verbo eterno. Y me remito otra vez a Juan capítulo 1, versículo 1. El texto dice así, ¿no? En el principio, según la NBI, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿sí? Si vemos la palabra cuando dice el Verbo estaba con Dios, entonces ahí vamos al griego que dice con Dios, ¿no? Dice proston teos. Ese prostón quiere decir que está junto con. O sea, ahí en el griego está diciendo el verbo estaba junto con Dios y luego sigue normalmente y el verbo estaba y el verbo era Dios. Sí, termina diciendo así. Entonces, este verbo estaba prostonteo junto con Dios y el verbo era Dios. O sea, la Biblia no puede ser más enfática. Literalmente se lea en Reina Valera, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, cuando está diciendo el verbo era con Dios, está hablando y está juntando a dos personas o a dos cosas, hablando gramaticalmente, está juntando dos cosas, verbo con Dios. O sea, en una lectura concienzuda, una lectura reflexiva, una lectura profunda, una lectura con sentido común, una lectura en la cual respetemos la gramática, la composición gramática de la escritura, de la Biblia, tanto que se jactan de ser bíblicos, te lleva a decir, oye, aquí el Juan 1.1 me está diciendo que en el principio estaba el verbo, pero este verbo estaba con Dios y este verbo era Dios, ¿sí? O sea, una lectura sencillamente con sentido común. No es necesario ser el mejor exégeta del mundo, no hay que ser Samuel Pérez Millo, no hay que ser A.T. Robertson, no hay que ser nada de eso. O Tischfindor, no hay que ser ninguno de eso. No hay que hacer 40 años de doctorado en hebreo y en griego para comprender esto. ¿Por qué? Porque la fe cristiana y el evangelio y la predicación del evangelio era claro, era sencillo. Por eso cuando Jesús resucita y se le aparece a Tomás, Tomás le dice y lo ve, cuando ve sus manos, se arrodilla y le dice, mi Señor y mi Dios. Pero ellos eran judíos, ellos eran monoteístas. Entonces, ellos están comprendiendo muy bien lo que está sucediendo aquí. Cuando Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios, en el capítulo 5 de Juan, y los judíos lo van a apedrear, ellos comprenden muy bien lo que Jesús está diciendo allí. Jesús estaba diciendo que él era hijo de Dios y eso lo hacía igual a Dios. O sea, él venía de y se parecía a. Venía de Dios y se parecía a Dios. Se estaba haciendo igual a Dios. Los judíos comprendían eso muy bien y por eso tomaron piedras para apedrearlo. Era muy claro, hermano John, era muy sencillo. Entonces, cuando vamos a 1 Timoteo 3:16, y la palabra nos dice que indudablemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado o Dios fue encarnado y predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hombre, estamos hablando de Cristo. Pero este Cristo dice enfáticamente muchísimas veces en los evangelios que Él es enviado del Padre, que Él no habla por sí mismo, que Él viene hablando lo que Dios le dijo que hablara. Entonces, este verbo en Juan 1.1 afirma Juan el apóstol, Juan quien lo tocó, quien lo palpó, quien lo vio, quien lo escuchó, con quien comió, con quien vivió un ministerio de alrededor de 3 años y medio aproximadamente.
Juan está diciendo, este verbo en el principio ya existía, en el arjé ya existía, y el verbo estaba con Dios. Este verbo, este logo, esta lógica, esta palabra de Dios, como se creía en ese momento, en el mundo, en la filosofía platónica de ese momento, que ellos creían que la lógica era lo que ordenaba al cosmos y lo que le daba sentido a todas las cosas. Bueno, esta lógica, este logos, esta sabiduría de Dios, como se presenta en Proverbios también, esta sabiduría de Dios estaba con Dios en el principio. Y esta sabiduría de Dios era Dios. Pero la Biblia es enfática. Hay un solo Dios. Entonces, la afirmación cristiana trinitaria tradicional es muy clara en decir que hay un solo Dios, pero que este Dios subsiste en tres personas. Cuando hablamos de personas, no estamos hablando de tres seres, sino como se diría, tres centros de autoconciencia. El Hijo sabe que es el Hijo. El Padre sabe que es el Padre. El Espíritu Santo sabe que es el Espíritu Santo. Tiene conciencia de sí mismo. Sin embargo, la Biblia nos dice enfáticamente que hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu. Amén, hermano John. Amén. Bueno, y ellos afirman que Cristo fue un ser humano normal. Cristo no existía antes de María. Cuando el mismo Cristo dice, antes de Abraham, yo soy. Él se los dice a los fariseos. Es que como Y le yo digo, quiero, hermano John, y es yo quiero, hermano simplemente Fran, desconocimiento escritural, pero garrafal. garrafal. Es terquedad, es necedad. Es una doctrina necia. Usan textos pruebas Textos porque pruebas, hermano. no utilizan toda la escritura. No hacen un análisis a toda la escritura. Exacto, Ellos por eso te digo, hermano simplemente John, hay que ser enfáticos en que ellos no son bíblicos. no Ellos son bíblicos. ignoran las escrituras. No Son son bíblicos. ignorantes voluntarios de las escrituras, de la Ellos revelación escritural. agarran con una pinza teológica sistemática, porque ellos tienen un sistema teológico, Quieran reconocerlo o no, lo tienen. tienen un sistema teológico que no les deja ver más allá de lo que sus líderes ya le han puesto. Y le sacan unos versículos con pinza. Por ejemplo, el de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, que dice que Cristo es el primogénito de toda la creación. Ellos dicen, no, Jesús fue el primer ser creado. No, esto no está diciendo que Jesús fue el primer ser creado. Por eso es bueno saber leer la Biblia según su contexto, según su cultura, a quién se le escribió, por qué se le escribió. Hermano, porque la respuesta correcta a este error interpretativo es que la palabra primogénito no significa primer creado, sino el que tiene la preeminencia y herencia. Y esto lo podemos ver en el Salmo 89, 27, cuando Dios, hablando de David, dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Le pondré por primogénito. ¿Cómo le vas a poner por primogénito? O sea, todavía no era el primogénito. ¿Cómo así? ¿Por qué? Pablo mismo lo aclara en el versículo 16. En él fueron creadas todas las cosas, mostrando que él es el creador. Él tiene la preeminencia. Él es el principio por el cual existen todas las cosas. Eso es lo que quiere decir el texto. El texto no está diciendo que él fue creado. Esta palabra no significa eso. Para el que escribió esa carta no significaba eso. Y eso lo tenemos que entender. Hechos capítulo 2, versículo 36, cuando Pedro dice, a este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bueno, ellos te agarran este versículo, lo toman y dicen, ve, desde aquí fue que Dios lo hizo Señor y Cristo, porque él era un ser humano normal. Y esto es una mala interpretación.
decir que Jesús se convirtió en Señor recién después de su resurrección. Esto es adopcionismo. Esto es adopcionismo. Esta es la misma herejía del adopcionismo. Exacto. La interpretación correcta de este versículo es que el texto no dice que Jesús se volvió Dios en la resurrección, sino que fue declarado públicamente como Señor y Cristo, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, que su señorío siempre existió, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Le explico de forma clara y sencilla. Esta palabra declarado es del griego orizó, de donde viene la palabra horizonte. Y esto significa designado, señalado, manifestado. Pablo no dice que Jesús se convirtió en hijo de Dios en la resurrección, sino que fue revelado públicamente como tal. Jesús ya era hijo de Dios desde la eternidad, como lo dice Juan 1:1, Gálatas 4:4. Pero en la resurrección se confirmó, se mostró con poder su identidad ante el mundo. Nadie tiene excusa para saber que Cristo es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios encarnado que vino a salvar al mundo de sus pecados. No tienen excusa. Esto es lo que quiere decir Pablo. Él lo demostró. Resucitándolo de los muertos, Dios lo señaló delante de todo el mundo porque es imposible que la humanidad borre de la historia la resurrección de Cristo. Por eso es que hoy estamos en el año 2025 después de Cristo. Porque Él marcó la historia, dividió la historia en dos. Y por eso Pablo dice, Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia, manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, ¿cómo? Con haberle levantado de los muertos. Esa fue la señal. Cuando los fariseos le pidieron señal a Cristo, danos una señal para saber que tú eres el Mesías, danos una señal para saber que tú eres ese eterno prometido. Él le dijo, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Fue una señal, confirmación de que Él es el Hijo eterno, glorioso, el Verbo de Dios que habitó con Dios, por el medio del cual fueron creadas todas las cosas, el Verbo que habitó con nosotros. Él es la luz del mundo. Hermano Fran, ¿será que está de acuerdo conmigo, hermano Fran? Sí, mi hermano. ¿Pasamos a lo unicitario o qué me dice, mi hermano? Seguimos aquí. No, es que no nos va a dar tiempo a hablar de los unicitarios. Voy a hablar 2 versículos más sobre estos hermanos, porque es bueno, o sea, yo estoy sacando los versículos que ellos utilizan para dar cátedras, Perfecto, perfecto. porque, o sea, yo puedo sacar cientos de versículos que refutan y que aplastan completamente esta doctrina herética de los unitarios y del adopcionismo. Pero yo estoy utilizando los versículos que ellos utilizan, valga la redundancia, para dar cátedras. Marcos, por ejemplo, capítulo 10, versículo 18. Cuando Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y de ahí ellos se agarran de ahí y dicen, Jesús aquí niega ser Dios y dice que solamente Dios es bueno. No, hermano. Esa no es la conversación que está teniendo Jesús con este hombre. Jesús no está negando su divinidad allí por ninguna parte, sino que le está invitando al joven rico, le está diciendo, bueno, reconoce quién es el realmente Dios.
Ellos sabían que el único bueno era Dios, porque él se acercó a Jesús y le dijo, Señor bueno. Si lo llama bueno, entonces tiene que reconocer que Jesús es Dios. Así ¿Por es. qué me llamas bueno? Le dice Jesús. En la mentalidad hebrea de ese tiempo, Dios es la fuente de toda bondad. Por eso los salmos repiten muchas veces, Jehová es bueno, Jehová es bueno, bueno es Jehová. Los hombres pueden hacer cosas buenas, pero no como Dios, porque la bondad de Dios es ilimitada y la de los hombres es limitada y cambiante. Solo Dios es absolutamente bueno en su naturaleza. Y ellos a nadie le reconocían que era bueno en su naturaleza. Y este hombre se acercó a Cristo y la palabra que utiliza esta expresión es que Jesús era bueno, totalmente bueno como Dios. O sea, el estándar mismo del bien. Y ellos lo sabían. Y ejemplo tenemos en el Salmo 125:8, donde dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. El Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia. Entonces, ellos te toman este versículo, lo sacan de su contexto y se inventan su pretexto para defender su locura. Y no quiero ofender, quiero llamar la atención a todos los hermanos trinitarios que están dudando, que están siendo removidos. Hermano, estas doctrinas de los unitarios, del adopcionismo, es una doctrina herética que en los primeros siglos la iglesia la refutó antes de que existiera la iglesia católica. La iglesia cristiana, siendo perseguida, los mártires que murieron por el Señor, que derramaron su sangre, defendieron la doctrina de la Trinidad contra estos herejes y volvieron a resurgir otra vez. Y ahora hoy en día las iglesias, por no preocuparse, por no darle importancia a la historia de la iglesia, no saben en el terreno en el cual están y le llaman a esta doctrina como doctrina de Dios. Hermano, tenga cuidado, tenga cuidado. Ellos utilizan, por ejemplo, Fran, en Primera de Sí. Timoteo capítulo 2 versículo 5, que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí dicen que Pablo solo llama a Jesús hombre y no Dios. Hermano, Hermano, reafirmo, es una ignorancia supina, es una teología de barro, es un sistema teológico de barro sobre la arena. No está fundado sobre la roca principalmente, sobre la divinidad de Cristo, ¿no? Que esa es la roca. Partiendo de ahí, ya ellos están diciendo que Cristo no es la roca, que Cristo no es la salvación, que Cristo no es Dios. O sea, ya de ahí ellos están desestimando al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador, aquel que dice Romanos 9:5, que es Dios sobre todas las cosas. O sea, es una ignorancia supina. Por eso yo les insto a los hermanos también, hermano John, que nos escuchan, esas doctrinas, tanto los unitarios como los unicitarios, son doctrinas de cartón y de barro. Son doctrinas que ignoran lo más sencillo de la hermenéutica, como lo es la gramática y el contexto bíblico. Es una doctrina que agarra fuerza simplemente en las personas que son perezosas intelectualmente, hermano John. Aquellos hermanos cristianos que son perezosos intelectualmente, que no les gusta ni leer su Biblia, son carnada fácil, presa fácil. Porque le sacan 3 o 4 versículos que ni siquiera los habrán leído porque no leen su Biblia y ya los dejan vislumbrados, los dejan mirando colores, ¿no? Entonces, es una doctrina de cartón y de barro, hermano John. amén. Y en este texto donde Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el texto subraya la humanidad de Cristo para ser mediador, pero no está negando la divinidad.
Una cosa no tiene que ver con la otra. En el Nuevo Testamento, de diversa manera, afirma que Cristo es Dios. Y lo hemos leído un montón de veces en este programa. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este en el principio es que ya existía antes de la creación. No fue creado. Era con Dios. Distinción de personas. El verbo no es el mismo que el Padre. Igualdad de esencia. Era Dios. Igualdad de esencia. El verbo es Dios verdadero, completamente Dios. Pero con esto Juan, hermano, con esto Juan afirma que Jesús es eterno, distinto al Padre, pero de la misma naturaleza divina. No podemos dejarnos arrastrar por estas enseñanzas, hermano. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar las doctrinas, hay que analizar, hay que ser disciplinados en las Escrituras. Hay que ser disciplinados. Hermano Frank, Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Oh Dios. O sea, Dios está hablando, Dios está hablando así. Tu trono, Dios le está hablando a Cristo, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Del Hijo dice que es Dios, es el Padre quien habla. Tu trono, oh Dios. El Padre llama explícitamente Dios al Hijo. Esto confirma que Jesús no es un ser creado, no es cualquier hombre, sino que comparte la autoridad y la naturaleza divina. Hermano, en conclusión, porque se nos fue el tiempo, los unitarios y socinianos, que son prácticamente los mismos. Los mismos con diferentes nombres, porque así van cambiando, ¿no? Ahora se pueden llamar testigos de Jehová o se pueden llamar otra cosa. Pero así van. Toman los textos donde Jesús se muestra como hombre o se somete al Padre para negar su deidad. Pero el contexto y el resto de las escrituras muestran que Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Ellos solamente toman la parte donde Cristo afirma que Él es hombre y niegan o no le sacan el cuerpo a estas escrituras donde Dios afirma que su Hijo es Dios, completamente Amén. Dios. Amén, hermano John. Entonces, se nos fue el tiempo, hermano, se nos fue el tiempo. se nos fue el tiempo, hermano John. Invitamos a los amigos que nos escuchan que, bueno, puedan estar atentos para el próximo programa, donde ahora vamos a ir en contra de la doctrina unicitaria de los mal llamados solo Jesús. Debería decírseles abelianos o modalistas, pero bueno, se les conoce más comúnmente como los solo Jesús, hermano John. Sí, los solo Jesús. Mañana, el próximo segmento es los solo Jesús, los modalistas o sabelianismo. Terminamos invitando a los que nos escuchan y recordándoles que Jesús es el Mesías, es el Señor, es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Cristo fue el sacrificio perfecto y la propiciación perfecta por nuestros pecados. Él, en su espíritu eterno, por el cual no podía quedarse en la tumba, resucitó. Y Dios ha dado fe a todos los hombres, resucitándole de los muertos, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que tú que nos escuchas y estás escuchando el Evangelio en este momento, no endurezcas tu corazón una vez más. Te rogamos delante de Dios, reconciliados con el Señor, reconcíliense con Dios. Hermano John. Amén, amén, hermano. Y bueno, nos despedimos invitándole a que se comunique con nosotros y le estaremos ayudando con material bíblico, con estudios, recomendándoles algunas iglesias. Trabajamos junto al pastor Carlos Zambranos en Sabaneta, La Voz de Dios, y
con el hermano y pastor Numael Manjarres en la Iglesia Bíblica La Gracia de Cristo allá en Santa Cruz de Mara. Dios les bendiga y les guarde. Los esperamos en YouTube. Hermano, escríbanos. A cualquiera de nuestros videos puede llegar y escribirnos. Discipulado de Gracia, John y Frank. Así nos encuentra en YouTube. Dios les bendiga y les guarde. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Gracias.